Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Estamos, como les decíamos, con el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista. Doctor, nuevamente buenas noches. Y le pregunto a ver directamente de lo que se ha conocido, porque hay abundante información que ya expuso además el Ministerio Público y que hoy el juez Raúl Justiniano va a decidir. ¿Usted cree, desde su punto de vista técnico legal, que le van a dar la prisión preventiva de 36 meses que pide la Fiscalía? Ante todo, buenas noches y agradecido por la invitación. A ver, este es un caso que se ha tornado político y mediático a la vez, ¿no? O sea, ciertamente tiene una base jurídica importante, pero la base mediática que tiene siempre hace dudar, por lo menos desde la perspectiva, aun cuando no hubieran elementos o los elementos sean débiles en función de una prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, siempre hace dudar al juez, básicamente por el tipo de caso que es. Más allá de eso, creo a partir de los indicios, de las pruebas o los elementos de convicción, para hablar más técnicamente, que se han ido acopiando a lo largo de todos estos meses, y además la actitud procesal que han tenido más de uno de los investigados, específicamente Sara Goray, pareciera que por lo menos se cumplen los requisitos para que de manera formal se pudiera establecer una prisión preventiva. No probablemente los 36 meses, pero sí en sentido positivo para el pedido del fiscal, ¿no? Entonces, podría ser que la decisión sea infundada en parte desde la perspectiva del plazo y fundada desde la perspectiva de la posición o de la petición de prisión que ha formulado la Fiscalía. Y siempre es importante recordar, porque a veces se puede llegar a confundir, e incluso se ha confundido, que una cosa es la condena y otra cosa es la prisión preventiva. Claro. En el caso de la prisión preventiva, el juez evalúa determinados supuestos, ¿verdad? Sí, claramente. La ley establece claramente para el tema de la prisión preventiva 3 requisitos, ¿no? 3 bloques de requisitos. Uno es la apariencia de buen derecho, ¿no? El otro es la prognosis de pena, que tiene que ser superior a 4 años, y en tercer nivel el peligro procesal. En lo que es la apariencia de buen derecho, es el fonus bonis comissi, ¿no? Es decir, las pruebas, los elementos de convicción respecto de lo que se le imputa. Es básicamente lo que ha venido leyendo la Fiscalía, el juez a partir del pedido de la Fiscalía. Los documentos, la estructura de la organización criminal, los lazos que se han ido tejiendo a lo largo de los meses que duró el gobierno del presidente o el expresidente Castillo, etcétera. Para el fiscal y para el juez pareciera que estamos ante una situación que desde el punto de vista de esa apariencia de buen derecho se está dando por cumplida, ¿no? De hecho, incluso hubo un tema de detención preliminar que también, de manera preliminar también, valga la redundancia, se evaluó el hecho de su privación de libertad por 10 días y también, obviamente, a partir de eso, lo que ha significado el incremento de esta petición a una prisión preventiva. Luego el tema de los 4 años, superiores a 4 años que establece la ley, creo que de plano se pasan los 4 años, ¿no? Y luego ya el tema del peligro procesal, es decir, obstaculización de la actividad probatoria o el peligro de fuga. Entonces ahí vemos que todos ellos probablemente no han tenido la misma actitud. Sí. Y algunos sí la ha tenido en función a no tener arraigo en el país, en función a establecer una lógica de domicilio temporal o de domicilio de paso y que en definitiva pues no ha tenido mayor arraigo y que eso va a pesar mucho en la decisión del juez, el ¿no? caso del empresario, ¿no? Sara Goray es más complejo porque, a ver, ella estuvo todo el tiempo en la investigación, incluso cuando decide contar su verdad, entiendo, entre los Estados Unidos y República Dominicana, y recién, luego de varios meses, es que decide volver al Perú, pero por un tiempo que parecía que iba a ser muy corto porque ni siquiera va a una de sus casas que tenía, sino se hospeda en el hotel que está en el aeropuerto. Así es. Claro, porque ella venía para una diligencia, de toma de declaración. Ella desembarca del avión, no sale del aeropuerto, se aloja en el hotel con la idea probablemente de que al día siguiente asistía a la declaración, terminada la declaración se marchaba a Estados Unidos. Ese era un poco el objetivo. Pero creo ya la Fiscalía tenía claro cuál iba a ser su estrategia en función a arraigarla en el país, ¿no? Que era la prisión preventiva, ¿no? Y estaba a la espera nada más de que el juez firmara la prisión preventiva para que de manera inmediata se le interviniera. Exacto, y no solo eso, ¿no? Sino que además surgieron, entiendo, nuevos colaboradores, un colaborador muy importante que empezaba a señalar cosas contradictorias. Es decir, la señora todo el tiempo tuvo
muchas versiones de quién era ella, de cuál era el rol de la empresa Marca Group, de cuál realmente había sido el nivel de afectación, y se victimizó al principio, usted recordará. Claro, denunció extorsión. Exacto. Lo cual era un poco risible, pero bueno. Fueron estrategias que creo yo, desde la perspectiva de una defensa que debiera ser, digamos, responsable. No quiero decir de que ha habido irresponsabilidad en la defensa de la señora, pero por lo menos desde mi práctica, cuando he tenido clientes que se han sometido a colaboraciones, yo les someto a un interrogatorio probablemente más duro que el fiscal. Porque si yo voy a defender un tema, claro, tengo que convencerme de ese tema. Y yo no le voy a presentar al fiscal cosas inconsistentes, ¿no? Cosas que en el tiempo se van a caer o que van a entrar en contradicción. Entonces, la primera pregunta que le hace es el abogado al cliente es, oye, ¿esto que me estás contando, sometido a alguna otra actividad probatoria, va a mantenerse o no? Mira, y advertirle, mira que si algo pasa desde la perspectiva de la coherencia y la credibilidad, tu colaboración se va a caer. Entonces, eso, desde la experiencia que se ha tenido en este caso, al parecer no ha habido ese filtro, ¿no? Es decir, finalmente la señora hizo la narrativa, construyó una narrativa que desde la perspectiva de la Fiscalía le sirvió, si acaso, para conseguir documentos, claro, situaciones probatorias que le sirvió para construir su caso. Y una vez que tuvo medianamente construido el caso, aparecen los otros colaboradores, entran en contradicción con ella, con más consistencia probablemente, o con una prueba mayor, o con elementos de convicción mayores, que le permitió a la Fiscalía tirar a un costado esa aparente colaboración e ir por ella en los términos de la prisión preventiva que ya estamos viendo. E incluso para ir a otro caso, doctor, el de Mauricio Fernandini, el periodista, parece, si bien Sada Goray era protagonista en toda la trama de corrupción, e incluso las indican como la cabeza de una organización criminal paralela que negociaba con la otra organización enquistada en el Estado, que lideraba en el supuesto Pedro Castillo. Son dos organizaciones. Pero la situación de Mauricio Fernandini es también delicada, entendemos, porque, claro, al principio decide no contar la verdad, dar la información a medias, y esto ha sido mal, digamos, interpretado por el Ministerio Público. A ver, primero, la mecánica del trabajo correlacionado en las organizaciones criminales no es raro. O sea, una organización se vincula con otra organización en términos de trabajo compartido, ¿no? O una organización se vincula con bandas organizadas también, desde una perspectiva de estatus, ¿no? Eso es posible. O sea, se ha dado, la Fiscalía dice que sí, ¿no? Segundo, el grado de aporte de Mauricio Fernandini, por lo que se ha conocido luego del pedido de prisión preventiva, y lo ha manifestado además su defensa en un momento determinado, dice, él quiso hacer colaboración, pero no le dejaron. Es decir, la Fiscalía no le aceptó la colaboración. ¿Y a qué se puede ver? Y lo único que hizo fue una confesión sincera. Exacto, exacto. Porque, claro, la confesión sincera y la colaboración son niveles absolutamente distintos de aportación probatoria. En la colaboración tú negocias incluso el hecho de que no te pidan prisión preventiva. Es decir, yo he tenido casos en los que la primera negociación, el primer pedido que yo he hecho al fiscal, oye, si bien es cierto, mi cliente está reconociendo responsabilidad y está aportando información para que se desestructure la organización criminal, lo primero que quiero es que no le pidas prisión preventiva. ¿Estamos sobre esa base o no? Ya estamos sobre esa base y se firma un acuerdo preliminar sobre esa base. Parece ser el caso de Pilar Tijero, por ejemplo, la prima. Así es. Entonces ahí la negociación creo se llevó bajo esos prismas, ¿no? Bajo esos parámetros, si acaso, porque finalmente la ley te lo permite. La ley te permite, cuando haces colaboración, establecer una base de negociación mucho más amplia. Ahora, que el fiscal le haya dicho que no procede la colaboración, complicado, porque yo insto una colaboración, doy aportes respecto de la colaboración y me tiene el fiscal que motivar por qué finalmente, desde la perspectiva de la Fiscalía, es que no quiere mi colaboración. Entonces, no sé qué es lo que pasó ahí. Eso lo vamos a saber probablemente después, pero eligieron la confesión sincera. Y en la confesión sincera es básicamente una confesión autoincriminatoria. Es decir, yo hice esto y finalmente hago un relato de los hechos sin ocultar pruebas o sin ocultar datos que pudiera permitir que mi confesión sincera tenga el descuento de ley que finalmente me permite el Código Procesal o la ley en este caso. Y es un descuento además reducido de un sexto, de un séptimo sobre la pena. Pero en la colaboración con motivo puede negociar exención de pena, es decir, inmunidad.
puedes negociar suspensión de ejecución de pena cuando ya están condenados, o puedes negociar reducción de pena también. Y los acuerdos preliminares te habilita también incluso, como ya creo que has caído también en el tema, de como la señora Tijero, de que no le pidan prisión preventiva. Exacto. Y a ver, porque en el caso de Mauricio además está el hecho de que la Fiscalía o la Policía, cuando incautó o allanó su vivienda, encontró pues la colaboración eficaz de Salatiel Marruf, la documentación. Y entiendo que esto ha sido parte de los argumentos que ha sostenido el Ministerio Público para pedir la preventiva para Fernandini. Así es decir, había coordinaciones, ¿no? Había coordinaciones en la que él ya no solamente era una persona accesoria al grupo, en el sentido de que prestaba su departamento, lo alquilaba a cambio de un dinero, etcétera, sino que al parecer tenía un nivel de acceso a la información nuclear de la agrupación, de la organización, que le permitía incluso tener esa documentación a efecto de ir midiendo él su aportación, porque eso es lo que genera en la Fiscalía. Tú tienes esto no por casualidad, sino porque tú a partir de eso vas midiendo, vas filtrando qué es lo que vas aportando, porque de esa manera incluso hasta puedes desviar la investigación. Y por eso en esta trama, cuando uno ve los personajes que están incluidos y quienes van a aparecer, que pareciera ser que están más complicados, Salatiel Marrufo, por ejemplo, y Pilar Tijero, terminan, claro, siendo investigados, pero en libertad. ¿Por qué? Porque Salatiel tiene información sumamente sensible para la Fiscalía, es decir, es el nexo que lleva directamente a Castillo. Así es. Le ha sido de más utilidad y probablemente ha aportado documentación y elementos de corroboración más importantes, igual que Tijero, desde una perspectiva de utilidad fiscal para construir toda su teoría del caso, toda su lógica imputativa, y que ha generado no solamente que se amplíen los marcos de imputación, es decir, antes no se consideraba organización criminal, ahora sí, sino también el grupo de personas que están ahí. Ahora, no toda construcción de la Fiscalía también resulta perfecta, ¿eh? En el tiempo probablemente las personas que están siendo imputadas ahora probablemente no lo van a estar después. Pero claro, a la Fiscalía le conviene, en aras de una unidad de imputación, en aras de un trabajo metodológico, probablemente con fines a un resultado mejor, tenerlos a todos en un mismo grupo y luego ir quitándolos o sacándolos en función a la actividad probatoria que se desarrolle. Muchísimas gracias, como siempre, doctor, por sus luces. Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista sobre un caso complejo. Vamos a ver qué es lo que decide el juez Raúl Justiniano en los próximos minutos, próximas horas. ¿Le dará o no la prisión preventiva y sobre todo cuántos meses? ¿No? Los 36 meses que pide el Ministerio Público o menos. No lo sabemos.